Buenas noches. Muchas bendiciones para todos los seguidores de este su programa, anunciando los principios del reino con su pastor ya conocido, ya una carta vieja, Santiago García, pastor asociado de Iglesia Misión Abriendo los Cielos, aquí en la Isabel Ayala 422, próximo, casi esquina 9, eso está ahí mismo. Estamos presencialmente los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 8:30 de la mañana. Otras actividades que hacemos, las hacemos de manera virtual. Si llegas aquí, pues te enterarás de todo nuestro programa. Estamos también en las redes sociales, asimismo Expansión del Reino, Gloria a Dios, obviamente en YouTube, Facebook, Instagram. Nos pueden seguir, nos pueden contactar. Amén. Hoy miércoles 10 de agosto, señores, 10 de agosto. Ya estamos casi entrando en los meses bre. Casi estamos entrando en los meses bre, así que preparémonos. Hoy tenemos un tema interesante que a Melvin le encanta, los temas que yo pongo. Campo de entrenamiento, ese es el tema de esta noche, campo de entrenamiento. Si tú quieres entrenarte, si tú quieres saber cómo Dios entrena, cómo Dios nos prepara, esta noche es una noche especial para que tú lo disfrutes. Amén. Invita a otros, comparte este video para que otros sean edificados. Recuerda que es una palabra la que Dios necesita para cambiar la vida de alguien, para darle un giro a su vida, una vida desgraciada, una vida maltratada, una vida frustrada, llena de cosas negativas. Con una palabra Dios la cambia para bien. Así que comparte para que otros sean edificados. Vamos a tener los saluditos antes de comenzar de manera plena con la lectura. Vamos a saludar primero a nuestro hermano Melvin, que está aquí con nosotros, sin el cual no fuera posible. Saludos, mi hermano Melvin, bendiciones para ti. A nuestro pastor principal, que ha sido el canal por el cual Dios ha hecho posible que este canal, valga la redundancia, esté en el aire, el pastor Fausto de la Rosa y su esposa Celeste Gómez. Un saludo especial para ellos, un saludo especial para mi esposa, la morena más bella, Noemí Torres, para los líderes de la iglesia, las Marisa Rodríguez, Marisa Peralta, Orquídea Perdomo, Catherine, Jonathan, para mi seguidor más pequeño, Eliel. Y un saludo para todos los que en vivo nos ven, para que nos siguen. Y yo espero de verdad que cada mensaje, así como este, sea de edificación para su vida. Gloria a Dios. Así que le pedimos que lo comparta. Vamos de inmediato a tener la lectura bíblica en 1 Samuel 17, 34 al 37. Es una lectura muy conocida, muy predicada, pero cada quien, Dios le da su cosmovisión de las cosas, y puede que Dios tenga algo diferente en la cosmovisión que tiene para mí, para tu vida. Amén. 1 Samuel 17, 34, dice así la palabra de Dios. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, ponga atención, me gustaría que subrayen esas dos palabras, un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo echaba mano de su quijada, yo no sé cómo hacía eso, y lo hería y lo mataba. Gloria a Dios. 36. Fuese león, fuese oso, vuelve y recalca, porque el león, rey de la selva, el oso, símbolo de fortaleza, tu siervo lo mataba, sea un león, sea un oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Amén. Padre, gracias por tu palabra, la cual hemos leído. Gracias porque tus palabras son verdad, son vida. Tus palabras nos enseñan que tú, oh Dios, nos prepara, nos capacita, que para ti no hay nada imposible. Para el que te cree no hay nada imposible, ni león, ni oso, ni ninguna bestia de la tierra, ni angelical, ni demoníaca. Es posible detenernos cuando te creemos, Dios. Permite que estas palabras calen los corazones, las mentes, Padre, para que entendamos lo que tú puedes hacer en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús.
Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, ya sí podemos comenzar. Les decía que este es un texto pero muy conocido porque habla de David, el filisteo, Goliat, el filisteo, la piedra, ¿cómo se llama? La onda. Gloria a Dios. Hay películas. Los niños se saben esto mejor que nosotros los adultos. Así es, aquí en nuestro país le dicen tirapiedra, ellos le llaman onda. Anyway, lo que sea, Dios no necesita instrumentos de guerra, ejército. Dios lo que necesita es un hombre que le crea. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Cuando hablamos de campo de entrenamiento, mentalmente pensamos que es un campo militar donde los hombres y mujeres son preparados para la guerra. Sí, porque por lo regular, en los campos militares y policiales son esos lugares donde se entrenan. Yo veo documentales, Discovery, a mí nunca me ha gustado eso, pero ciertamente los entrenamientos son fuertes y deben ser fuertes porque la prueba que le viene a los militares puede ser, digo potencialmente, puede ser muy fuerte y ellos deben estar mentalmente y físicamente y emocionalmente preparados para cualquier circunstancia. Es por ello que su entrenamiento es fuerte. Entonces, cuando hablamos de campo de entrenamiento, eso es lo que nos llega a la mente. De repente, una película donde se está entrenando hombres y mujeres para una posible guerra. Hemos visto documentales de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Eso es triste, muy doloroso, gloria a Dios, pero eso es lo que nos llega a la mente. El entrenamiento militar, en el caso que trataremos hoy, no es un entrenamiento militar, aunque sí tenía que ver con la guerra entre dos pueblos, sí era cierto. O sea, el entrenamiento que vamos a ver hoy es de un hombre que usted conoce, que yo conozco, que todos conocemos, llamado David. David, un hombre en este momento, un muchacho de 17 años que está en el campo atendiendo las ovejas de su padre. Gloria a Dios. Y vamos a desarrollar en el transcurso del mensaje que este muchacho, a diferencia de otras personas que quizás lo hubiesen visto de otra manera, esto le sirvió de campo de entrenamiento. Yo dije ahorita, subráyenme la palabra león, subráyenme la palabra oso. Voy a hablar del león primero. El león le llaman el rey de la selva. Es un animal que alcanza hasta 250 kilogramos, entiéndase 500 y pico, 600 libras. Pero si fuera nada más las libras, usted se prepara y coge un bate y los enfrenta. Es que es un animal con una fortaleza en la mordida increíble, con unas garras que son más grandes que las manos mías. Yo tengo 6 pies 2 pulgadas y son más grandes que mis manos, pero si todo eso fuera poco, ellos tienen unas pezuñas que son retráctiles. Retráctiles quiere decir que cuando ellos quieren, es como un puñal escondido, que usted le hace así, ¡cac!, y abre. Cuando ellos entran en estado defensivo, esas uñas automáticamente salen y tienen hasta 2 centímetros y son curvas. O sea, cuando ellos hacen así, que agarran y jalan, ellos se llevan todo. El animal es un animal, mire esa pata, mire, eso da grima. Ver ese animal da grima, 500, 600 libras, pero no solamente las libras, sino las herramientas de batalla que tiene este animal. Le llaman el rey de la selva. La mordida de este animal es un poder increíble, gloria a Dios. Yo no quisiera verme como se vio David y por eso yo no dudo lo que dice David, sea animal, sea oso, gloria a Dios. Yo lo enfrentaba y lo mataba. Bueno, yo no sé cómo lo hacía, vamos a verlo en esta noche. Por eso es el campo de entrenamiento. A veces leemos las cosas, que se enfrentaba un león, que se enfrentaba... Usted le pone un cachorrito de león de 2 meses y cuando ese animal se incomoda, usted vuela si es posible, porque cuando ese animal se incomoda, que saca esas garras, mire, no hay forma de un ser humano escaparse. Amén. Entonces ese es el león. Pero el león, por ejemplo, el león no trepa, el león no nada, el león es de la tierra. Ahora vamos a hablar del oso. El que me conoce a mí sabe que el animal que yo más le temo en la naturaleza se llama el oso, por razones muy específicas.
Primero, el oso pesa alrededor de 400 a 500 kilogramos, cerca del doble de un león. Oiga bien, el doble de un león, pero no solamente eso, el oso corre más que un ser humano, pero no se queda ahí. El oso trepa un árbol más fácil que un ser humano, pero como si nada, todo esto fuera poco, el oso nada más que un ser humano. Aleluya, ¿y qué animal es este? Pero otra cosita, el oso es de los pocos animales, así como la hiena, que no tiene que ver su presa muerta para comérsela. Él la va atacando y se la va comiendo viva. Ese es el oso. Yo le tengo pánico, pavor. Ay, ni me lo enseñe. El oso grizzly. Hay un oso que no se ha documentado mucho, que le llaman el oso Goliat. Yo vi un documental de este animal que en 4 patas mide 2 metros. En 4 patas, Melvin. 2 metros. A mí me sale ese animal y yo le pido a Dios que me coja en su santo seno. Pero obviamente el oso que está hablando David aquí, recuerde que Israel era el centro del mundo antiguo, entiéndase, el centro de África, Asia y Europa. América es el continente que es Nuevo Mundo. Pero en el momento histórico que está hablando, solo había un oso en África, un oso que ya está extinto. Pero mire, el oso puede ser pequeño, de 100 libras, y cuando ese animal se incomoda, no quiera usted verlo. No era un oso grizzly de 500 libras, pero era un oso. Vea un documental de un oso. Entonces quise hablar de estos dos animales porque mire, yo que veo mucho Discovery, Animal Planet y asuntos de naturaleza, yo de la única forma que entro a un lugar que hay osos, que hay leones, es si me dan una ametralladora. Ni siquiera una escopeta. ¿Qué escopeta? ¿Para qué? Es una ametralladora, porque eso no es verdad, que yo me voy a ir y que a mano pelada, a donde hay leones, a donde hay osos. Eso no es verdad, soy sincero. Esa es la realidad. Mire eso, mire eso. Ay, Dios mío, Melvin, no me asuste. Eran tiempos de donde el rey Saúl gobernaba y donde los filisteos luchaban por tener esclavizados a los israelitas. Recuerde que la Biblia dice que Dios no destruyó a los enemigos de Israel del todo para tenerlo ahí como prueba hasta ver su fidelidad. Y los filisteos fueron uno de los grandes dolores de cabeza de Israel, así como los madianitas, los amorreos, los jebuseos, etcétera, etcétera. Eran tiempos donde Saúl, primer rey del reino de Israel, gobernaba, reinaba. Y se levantó este gigante que según los cálculos que hemos hecho, medía unos 10 pies, yo tengo 6 pies. Soy un hombre anormal dentro de lo normal. Este hombre tenía 10 pies, 12 dedos entre las manos y los pies. Era un gigante, era un fenómeno de la naturaleza. Y cuando este hombre desafiaba al ejército de Israel, el primero que se escondía era Saúl. ¿Pero por qué se escondía Saúl? Porque Saúl había pecado delante de Dios. Porque Saúl estaba en falta delante de Dios. Y cuando tú estás en falta delante de Dios, tú tienes miedo. Tienes miedo. ¿Sabes por qué? Porque sabes que la protección divina no está contigo. Esa es la realidad. Saúl tenía miedo, y si el rey tenía miedo, el pueblo ni decir. Estaban los hermanos de David, que eran mayores que David, grandes, fortachones, pero ni pensar que eran del tamaño de Goliat. Este hombre tenía un escudo y una espada que solamente él podía con ella. Gloria a Dios. Cuando este hombre hablaba y no había micrófono en ese tiempo, ni amplificador, la tierra temblaba. Gloria a Dios. Constantemente Israel era asediada por los filisteos, que era un ejército fuerte y numeroso, y por la desobediencia de ellos eran sometidos. Dios utilizaba a los filisteos, a los madianitas y todos los pueblos alrededores. Mire esa comparación, mire, es el doble o el triple. Eso es una comparación, pero no está lejos de la realidad. Gloria a Dios. Dios utilizaba, decíamos, estos pueblos grandes, fuertes, que estaban alrededor, para someter, para castigar al pueblo de Israel.
En el momento, repito, en que está sucediendo esto, ya Saúl había sido desechado de la presencia de Dios. ¿Por qué? Esto es un tema un poquito complicado, un poquito largo. Le voy a concluir de la manera siguiente. Saúl tenía condiciones que no eran adaptables al reino. O sea, Saúl pensaba totalmente humano. Y usted dirá, pero somos humanos, tenemos que pensar humanamente. Sí, tenemos que pensar como humanos, pero tenemos que saber como humanos que el reino de Dios está por encima de todas las cosas. Y que cuando venimos y decidimos servirle a Dios, estamos entregando nuestra alma, cuerpo, pensamiento, todo lo que somos a sus pensamientos, por lo que debemos hacer en la tierra como se hace en el cielo, porque Cristo vino a establecer el reino de Dios en la tierra, e Israel fue el comienzo del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Pero Saúl lo que pensaba era en comida, en bebida y quién sabe cuántas cosas. No estaba claro en cuanto al reino de Dios. Saúl ya había sido desechado. En medio de esta situación, cuando los ejércitos acampan el uno contra el otro, Elí manda a David, porque sus hijos estaban, repito, en la guerra, y manda a llamar a David, que hay que hacer un paréntesis, abro paréntesis, para muchos exégetas, David era un hijo de la calle. ¿Qué quiere decir un hijo de la calle? Usted sabe mejor que yo que eso. David era un hijo que Elí había tenido con una mujer extraña. Y así como Jefté, aquel juez que fue echado fuera porque fue un hijo de la calle, a David no lo echaron fuera. Eso es un comentario de muchos exégetas. Bien, para que usted vea por dónde vamos, David no estaba plenamente con la familia. Y esto se muestra a continuación. Usted conoce la historia de que cuando Samuel va a ungir a David, el único que no estaba era David. ¿Coincidencia o qué? ¿Coincidencia o qué? O propósito, pero no es un propósito, no puede ser un propósito de Dios. El desecho, ahora sí, del desecho humano sí puede ser el propósito de Dios, que es el tema. Lo que el hombre desecha, Dios lo utiliza para bien, cuando no nos dejamos vituperar en nuestras mentes, cuando no dejamos que nuestra mente sea abrumada por el diablo. Ahí sí. Pero el hecho de ser discriminado por el hombre, por Elí y quizá la esposa, no es un hecho que venía de Dios. Bien, eso es un comentario, cierro paréntesis. Es ahí donde David escucha, cuando David llega, coincide, no coincidencia, ahora sí, diosidencia. Ahora sí, cuando David llega a llevarle la comida y a saber de sus hermanos, escucha a este paladín, escucha a este gigante, a este guerrero desafiando al ejército del Dios viviente. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y es ahí donde entra el celo de Dios en David. Gloria a Dios. El celo de Dios lo consume y pregunta sobre él. Primera de Samuel 17:26. Me gustaría que mi hermano Melvin me ayude ahí. David se inquieta porque cuando tú amas a Dios, todo lo de Dios todo lo de Dios te concierne. Tú entras en celo por las cosas de Dios. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio? Es un oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Gloria a Dios. David, que así como José, son dos hombres que se parecen en cuanto al desecho, en cuanto al maltrato emocional familiar, se parecen, pero de una manera milagrosa Dios trata con ellos, y lo que el hombre pensaba que era para mal, Dios lo utiliza para bien. Pero recuerde que hay una parte emocional, y es la que nosotros
no podemos permitir al enemigo, si estamos pasando por circunstancias parecidas, no podemos permitir al enemigo, gloria a Dios, que él gane batalla en nuestra mente y en nuestro corazón, porque entonces lo que es para mal se convierte en peor. Ahora, cuando permitimos que Dios, lo que el hombre quiere hacer para mal, para mi vida, yo lo manejo y dejo que Dios actúe, entonces lo que el hombre pensó para mal, Dios lo convierte para bien. Gloria a Dios. Y es lo que pasó con José, es lo que pasa con David. Gloria a Dios. Al escuchar Saúl sobre lo que David está preguntando, se inquieta, lo manda a llamar. ¿Y quién es este muchacho? Gloria a Dios. Y David le responde: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, lo que ya vimos. Y cuando venía un león o un oso, gloria a Dios, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libertaba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo echaba mano de su quijada, y lo hería y lo mataba. Wow. Mire, ese es el versículo 34. Hay cosas que la Biblia dice que solamente se pueden recibir por fe. Y de la única forma que yo recibo esto es por fe. Porque yo sé, y por eso estoy predicando este tema, que lo que el hombre, repito, pensaba hacer, o lo que el hombre tenía en mente hacer en la discriminación de este muchacho, Dios lo convierte en bien. El Espíritu de Dios, los ángeles del Eterno estaban con David en ese lugar. Mire hermano, usted coge un perro chihuahua, número 2, y usted quiere abrirle la boca, y usted va a tener que pelear y ser mordido por un perro chihuahua número 2. Si es el número 5, Melvin, prepárese a salir mordido. Si es un viralata, prepárese que usted no la lleva bien. Un perro. David le está diciendo a Saúl: mira, tu siervo es pastor de ovejas. Mi alma adora su nombre. Yo quiero que usted entienda el campo de entrenamiento al cual Dios sometió a este hombre. Y reciba esto por fe, porque lo que el hombre pensó para mal, Dios convierte en bien. Gloria a Dios. Dice él: cuando un oso o un león venían y atrapaban una oveja, yo salía tras él y se lo quitaba de la boca. O sea, esto en español no se entiende. De un león y de un oso. Para yo creerlo humanamente, ni a Sansón se lo creo. Humanamente hablando. Porque no hay fuerza humana. Un hombre no tiene las herramientas de guerra naturales. Los puños, los dedos, repito, un puño mío, que tengo 6'2", es pequeño, más pequeño que las garras abiertas de un león. Pero el oso es más grande todavía. Si bien es cierto, las uñas no son retráctiles del oso, pero son largas, más que la del león. La fuerza de un oso es mucho mayor que la de un león. Pregunto en español dominicano: ¿cómo era posible que David dice, si el león o el oso venían y atrapaban un cordero de la manada, yo iba y se lo quitaba de la boca? Y si se levantaban contra mí, yo lo desgarraba por la quijada y los mataba. Gloria a Dios, aleluya. De la única manera que esto era posible, ¿sabe cómo es? Que el Espíritu de Dios estuviera con David, gloria a Dios, poseyéndolo de una manera sobrenatural, así como venía sobre Sansón. Y Sansón podía cargar una puerta de una ciudad que eran inmensas, eran gigantescas, eran portones, y montárselo y salir corriendo con ese portón. Humanamente eso no es posible. Es más, ni el oso puede con esa puerta. De la única forma que esto es entendible y aceptable es que
el Espíritu Santo de Dios venía sobre David, aleluya. Y esa fuerza sobrenatural hacía posible que David derrotara al león, al oso, al diablo, a los demonios. Y que el lugar donde el hombre pensaba humillar a David sea el campo de entrenamiento de Dios para la vida de David, para luego ser el hombre más grande, el guerrero más grande de la historia del pueblo de Israel. Porque lo que el hombre pensó que era para mal para tu vida, para la vida de David, Dios lo convierte en bien. Mi alma adora su nombre. La respuesta de David es increíble, por eso el tema, campo de entrenamiento. Campo de entrenamiento. Hay que analizar varias cositas ya para entrar en los términos. Lo primero es que David estaba solo como si fuera un hijo despreciado por su familia, cuidando ovejas y ni siquiera era tomado en cuenta por sus padres. Recuerden, repito la historia, cuando Samuel va a ungir al rey de los hijos de David, de los hijos de Elí. ¿Qué pasa? Eliab, pasa Sama, pasa y Samuel se emociona. Ciertamente delante de mí está el ungido de Jehová. Porque Samuel estaba mirando lo humano. Pero Dios le dijo, no es ese. Y cuando pasaron todos, que Samuel pregunta, pero no hay algunos. Ay, verdad. Se acordó el padre de que el hijo de la calle, que nadie lo tomaba en cuenta, que lo tenían allí como quien dice, si tal vez te mueres o te mata una fiera, allí donde el hombre pensaba que te iba a destruir, allí Dios estaba con David, allí Dios estará contigo, siempre y cuando tú le permitas a Dios convertir el campo del sufrimiento, el campo de la humillación, en campo de entrenamiento para tu exaltación. Gloria a Dios, ese es el Dios que tenemos. Que Dios no quisiera que eso pase, no, pero esas son las circunstancias de la vida. ¿Cómo iba David a saber que él iba a nacer así, de esa manera? Según los exégetas, que iba a ser maltratado, que iba a ser desechado. ¿Cómo lo iba a saber? No había forma, pero había que echar la batalla. A Dios, bajo cualquier circunstancia de la vida, hay que creerle, gloria a Dios. Lo segundo y más importante es que aún él ser un desecho de sus padres, Dios estaba con él en todo momento, ya que para derrotar uno de estas fieras, necesariamente tenía que haber una intervención divina. Pero es necesario porque necesario. David iba a hacer la cena, el desayuno, la comida de cualquiera de esas dos fieras en cualquier momento si Dios no estaba con él. Eso usted puede asegurarlo. De igual manera tú serás la cena del diablo. Yo seré la cena, la comida, el desayuno del diablo si Dios no está conmigo, si yo no me cubro bajo su sombra, bajo su poder, si no me someto a Él. Recuerde que la Biblia dice que Jesús hablando, sin mí ustedes nada podéis hacer. Porque de persona a persona contra el enemigo, nosotros no podemos contra él. Es imposible de toda imposibilidad. Lo tercero es que lo que pareció ser para el hombre un ente de humillación, Dios lo convirtió en David en un campo de entrenamiento que luego lo catapultaría como el próximo rey de Israel, que luego lo catapultaría como un adorador, que luego lo catapultaría como el más grande guerrero que ha dado la nación de Israel. Gloria a Dios, lo que el hombre pensó que era para destruirte, Dios lo utiliza para exaltarte cuando tú permites o cuando tú no permites que el diablo ocupe tu mente y te dejes cegar el entendimiento y enfocarte en lo humano y desenfocarte de lo divino. Allí donde estaban solo él y Dios, donde las fieras atacaban, David estaba siendo preparado para ser para su más grande victoria. Allí, en ese lugar donde quizás estaba solo, donde nadie lo escuchaba, donde quizás no le llevaban comida como él le llevó a sus hermanos. Tenía que bandearse allí, en el momento de la soledad, en el momento de la humillación. Dios estaba con David y así estará contigo en el campo de entrenamiento donde Él te tiene. Esa es la palabra que Dios tiene para ti. Gloria a Dios. Esto nos enseña que cuando el hombre nos quiere humillar, si confiamos en Dios y no dejamos que el enemigo abrume nuestras mentes,
Podemos convertir el campo de la humillación en el campo del entrenamiento para la victoria. Eso es lo que Dios quiere que tú veas. Y es posible que tú estés pasando por este momento. Es posible que tú hayas sido humillado. Es posible que hayas sido desechado. Es posible que te hayan quitado los cargos de la iglesia. Es posible que ya hayan pasado en tu vida cuantas cosas. Tranquilo, no tomes represalia, no te dejes abrumar la mente, confía en Dios. Cristo, que era Dios, le dijeron: tú lo que eres un hijo del diablo, tú lo que haces lo haces por el diablo, siendo Dios. Siendo Dios. La próxima semana vamos a hablar de un tema que vamos a hablar de eso. Se titula Pésimo Anfitrión. Basado en la historia de Simón el fariseo que invitó a Jesús a su cena, que nunca se dio cuenta a quién había invitado. Nunca se dio cuenta a quién había invitado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pon tu mirada en el que te llamó. Confía en Él. La clave del asunto aquí es mantener nuestra mente confiada en Dios y no permitir que el enemigo gane terreno en ella. Esa es la clave. Esa es la clave. Confianza en el Dios que te llamó. Ah, que tú vas a ser el rey. ¿Cuánto tiempo duró David para ser rey después que la palabra fue dada? 30 años. Casi 30 años duró David para ser rey luego que la palabra fue dada. Y fue buscado para ser muerto por Saúl varias veces. Y David pudo haber dicho: pero yo no entiendo esto. Tú me dices que me vas a llevar a las naciones y hasta la casa se me quema, me botan del trabajo. Se me daña el carro, se me daña... ¿Qué naciones tú me estás hablando a mí? Créele a Dios. Si Dios te ha prometido que te va a llevar a las naciones, primero te tiene que pasar por el sedazo, por las pruebas, que es lo que mucha gente, no se lo diga a nadie, esto no se lo diga a nadie, mucha gente no quiere pasar por la escuela de Dios, pasar por el campo del entrenamiento de Dios. Para ser exaltado, primero hay que ser humillado, para que tú sepas valorar de dónde viene, para que tú conozcas a Dios allá abajo, allá en la humillación, donde nadie te reconoce. Ahí tienes que ser humillado para primero ser exaltado en público. Gloria a Dios. El problema es que hay gente que no quiere ser humillado, lo que quiere es la exaltación, la vanagloria, lo que quiere el brillo humano. Gloria a Dios. Ya para terminar, no podemos pensar ni actuar humanamente si queremos convertir nuestro campo de humillación en campo de entrenamiento para la victoria. Dios te bendiga. Dios te guarde. Yo de verdad, de corazón, este tema Dios me lo dio y quisiera que te ayude, que te edifique, compártelo. Quizás hay alguien que inclusive en las iglesias a veces pasan cosas, a veces nosotros los ministros, los líderes, tomamos decisiones humanas cuando deberían ser decisiones de reino y nos equivocamos porque somos humanos. Gloria a Dios. Pero no dejes que eso te abrume, no lo permitas. Quizás tú estés pasando por esto y necesitas esta palabra. Convierte el campo de la humillación, el campo del desecho, conviértelo en el campo del entrenamiento para tu exaltación. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano pastor Santiago García. Será hasta la próxima. Shalom.